nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia y de sumo peligro. Cuando alguien tiene un cáncer violento con metástasis, está preocupado, él y sus familiares, ¿no? Y si no paran este cáncer, es la muerte segura. Y bien, hay un cáncer espiritual que llamamos el pecado mortal, sus consecuencias y remedios. Este texto lo saco del libro maravilloso Teología de la Salvación del sacerdote teólogo Royo Marín, Antonio Royo Marín, de su libro Teología de la Salvación, editorial BAC, páginas 66 a 70. Vamos un poco a analizar este texto. Para salvarnos, debemos rechazar con valentía el pecado y eliminar los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma. Los enemigos de las almas, el demonio, el mundo, la carne, ¿no? Vivir en la gracia santificante, cumplir los divinos mandamientos y rezar cada día. Y bien, todo cristiano que en ese momento vive en pecado mortal, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo y está al borde del infierno. Nadie puede salvarse si no cumple los divinos mandamientos. En efecto, Cristo contestó al joven rico: ¿qué debo hacer para entrar en los reinos de los cielos? Cumple los mandamientos. San Mateo 19, 17, sí. Ahora, después del pecado original, para conseguir la salvación eterna, tenemos que luchar enérgicamente contra el pecado, que es el enemigo número uno y en cierto sentido el único que tenemos enfrente. Entonces, el enemigo número uno de la humanidad y de cada persona es el pecado. Tenemos que luchar también contra el mundo, es decir, la gente que no sigue a Cristo y su evangelio. Tenemos que luchar contra el mundo, el demonio y la carne, que no cesan de acumular obstáculos en nuestro camino como enemigo y aliados del pecado. Entonces, el mundo, el demonio y la carne, nosotros mismos inclinados al mal, son aliados, amigos que favorecen el pecado. Si el mundo, es decir, los hombres que viven sin tener en cuenta la ley de Dios, si el mundo, el demonio y la carne son tan peligrosos y temibles, es únicamente porque vienen del pecado y conducen al pecado. Vienen del pecado y conducen al pecado. Ahora, cuando hablamos del mundo, es el conjunto de la gente que no sigue el evangelio, ¿no? Entonces, por eso, en la medida que una sociedad es más cristiana, esto favorece más la salvación. En la medida que una sociedad es más pagana, favorece la perdición. Entonces, el mundo, el demonio y la carne vienen del pecado y conducen al pecado. Nunca nos pondremos suficientemente en guardia contra este mortal enemigo de nuestra alma, porque por un solo pecado mortal, podemos perdernos eternamente. Es como un balazo que uno recibe, eternamente. En efecto, tener un pecado mortal es 1000 veces peor que tener sida, cáncer y lepra juntos. Pero como no se ve, no nos preocupamos. Alguien tiene un enfermo en el hospital, toda la familia está preocupada, etc. Su hijo vive en unión libre, vive en adulterio, vive en fornicación, vive en vicios. Es mi hijo, no hay problema, más o menos. Bien, entonces ahora vamos a examinar brevemente lo que es el pecado mortal, cuál es su malicia, cuáles son los daños que nos hace, qué armas y remedios tenemos para luchar y triunfar de él y tener la paz en nuestra alma y familia, también patria. ¿Qué es pecado mortal? Vamos a dar una definición. El pecado mortal es una transgresión, una desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave. Entonces hay dos tipos de pecado: pecado venial, que no separa de Dios, como manchas, rasguñas, y pecado mortal, que como recibir 10 balas en su corazón. El pecado mortal es una transgresión, desobediencia voluntaria a la ley de Dios, pero en materia grave. Vamos a clarificar después. Es una rebeldía contra Dios. Por ejemplo, algo tóxico no debe tocarse. Si algo lo toma, se enferma. Dios tiene su ley. En su infinita sabiduría ha sabido resumirla en 10 mandamientos. La Iglesia, con autoridad divina,
ha añadido algunos otros mandamientos con el fin de hacernos cumplir con mayor facilidad y perfección los divinos preceptos. Entonces la iglesia no invita mandamientos, expresa el evangelio. Cristo dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, tiene vida eterna. Dice, entonces, comulgan eso en Pascua, ¿no? Ahora, ¿qué es el pecado mortal? Cuando el hombre, dándose perfecta cuenta de que lo que va a hacer está gravemente prohibido por la ley de Dios o de la iglesia, quiere hacerlo a pesar de todo, comete un pecado mortal que lo pone completamente de espaldas a Dios y le vincula a las cosas creadas, en las que coloca su último fin, renunciando a la salvación eterna. Entonces la gente a veces no mide esto. Si yo quiero ir, por ejemplo, póngale, no sé, quiero ir a Costa Rica y tomo el bus y voy rumbo a Honduras, no llegaré a Costa Rica. Si yo doy la espalda a Dios, me alejo de Dios y sigo mi camino alejándome de Dios, necesariamente voy a caer en el barranco que es lejos de Dios, el fin eterno. Entonces, cuando el hombre se da perfectamente cuenta de lo que va a hacer es gravemente prohibido, quiere hacerlo a pesar de todo, quiere hacerlo, y bien, o lo hace, y bien se pone de espalda a Dios y se vincula, se apega a las criaturas. Ahora, para que un pecado sea mortal hay tres condiciones: advertencia perfecta por parte del entendimiento, de la inteligencia, es decir, yo sé que es algo, que es pecado esto, yo sé que es pecado. 2, consentimiento perfecto o plena aceptación por parte de la voluntad, y yo quiero hacerlo. Y 3, que sea materia grave, prohibida por Dios. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy claro: matar. Yo sé que está prohibido matar al inocente, la legítima defensa es otra cosa. Quiero, a pesar de todo, lo odio, quiero matarlo, aunque no lo mate, pero en mi corazón quiero matarlo si pudiera, ya es pecado mortal. Cristo dijo: el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero, aunque esté 15 metros lejos de ella, pero en su mente es adúltero con ella. Entonces, materia grave, prohibida por Dios, plena advertencia, yo sé que es pecado, y pleno consentimiento. Y uno puede pecar de 5 maneras, no solamente no robé, no mate, acción. Hay 5 maneras: de pensamiento, de deseo, de acción, obra, de palabra, y un pecado todavía más peligroso para todos, es el pecado de omisión. El pecado de omisión es más peligroso porque no se ve. Por ejemplo, un padre de familia que no corrige a sus hijos. Una madre que deja a su hija hacer cualquier tontera. Un sacerdote que por cobarde se transforma en mercenario. No se atreve a decir la verdad del pueblo y que se cae frente a los escándalos, los pecados, el mal vestir, las malas costumbres. Es pecado de omisión. Entonces, primer resumen: para que el pecado sea mortal, dijimos que hay 3 condiciones: plena advertencia, yo sé que es pecado; pleno consentimiento, acepto de hacerlo, o quisiera hacerlo, o lo hago; y materia grave, prohibida por Dios. Ahora, otra consecuencia: ¿cuáles son los efectos inmediatos del pecado? Efectos inmediatos. Bien, primero es aversión a Dios, del que se separa voluntariamente el pecador al despreciar sus mandamientos, y es lo que constituye lo formal o el alma del pecado. Aversión, es decir, dar la espalda a Dios. En lugar de ir a Costa Rica, toma el bus rumbo a Honduras, te alejas de su destino. Aversión. Advertore, dar la espalda a, aversión a Dios. Segundo, conversión, dirigirse hacia las criaturas mediante su goce ilícito, que constituye lo material o el cuerpo del pecado. Goce ilícito. He aquí algunos ejemplos de pecado mortal que conduce al infierno, para que sea claro. El Espíritu Santo, mediante San Pablo, nos advierte: fornicación o cualquier impureza o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni palabra, ni bufonería. Porque tened bien entendido, tenedlo por dicho entendido, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idolatra, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios.
que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues copartícipes de ellos. Efesios 5, 3-7. Muy interesante esto. Entonces dice, tened bien entendido que ningún fornicario, es decir, todo lo que es intimidad sin casarse por la iglesia, todos los que están en unión libre son fornicarios. Ningún impuro o avaro, que es una idolatría. Entonces la avaricia es una idolatría, no heredará el reino de Dios. Después dice San Pablo algo interesante, que nadie os engañe con vanas palabras. Estamos en el siglo XX, ya no hay problema. Sí hay problema. 2 y 2 son 4, hasta 10.000 después de Cristo serán 4, no va a cambiar. Esto es, que quede claro. Bien. Otro caso de pecados, ejemplo de pecados, San Pablo, 1 Corintios, capítulo 6, 9, 11, dice, Dios mismo nos advierte hablando de pecados graves, no os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, no vivir una mentira mental. Estamos en el siglo XX, no hay problema, sí hay problema. ¿Qué pasa con los que han hecho esos pecados y que se arrepienten? Y bien San Pablo, en la misma carta, Corintios 6, 9 siguiente, dice, bien, las personas que hicieron esos pecados y se arrepienten de esos pecados y se corrigen, reciben el perdón de Dios. En efecto, Cristo dio poder a la iglesia, en la persona de los apóstoles, de perdonar los pecados, sean lo que sean los pecados que se hizo, con tal que haya arrepentimiento. Capítulo 20, 22 de San Juan. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados. Ahora, después de haber dicho qué es el pecado, veamos la malicia del pecado. Muy interesante lo que sigue. Malicia del pecado. Ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Fuerte, ¿eh? Ninguna inteligencia, aunque fuéramos 10 millones de veces más inteligentes, ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios, fuente de toda dicha, sabiduría, bondad y bien, rechazar a Dios a sabiendas y escoger en su lugar una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y último fin, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura u atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Entonces realmente es una catástrofe sin nombre. Un ejemplo, el ejemplo de una pobre pastorcita, de la que el rey se prendó, se enamoró y la desposó consigo, haciendo la reina. Mire, pastora de puercos en la montaña, ya se hace reina del imperio. Bueno, esta pastorcita, casada, reina, primera dama, de pronto dice abandona el palacio real y se marcha en plan de adulterio con un miserable seductor. Este ejemplo no ofrece sino un pálido reflejo de la increíble monstruosidad del pecado. En efecto, el mismo Dios, infinitamente bueno, misericordioso, caritativo, que tiene entrañas de Padre para todas las criaturas, y que nos ha dicho en la Sagrada Escritura, Ezequiel 33, 11, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sabemos que Dios, por un solo pecado mortal, convirtió a millones de ángeles santos en horribles demonios por toda la eternidad, por un solo pecado mortal de orgullo, de desobediencia, de soberbia. Un solo pecado hicieron los ángeles, y bien, inmediatamente se transformaron en demonios, perdieron la gracia, la santidad del Espíritu Santo y fueron precipitados en el infierno. Dios es justo. Dios es justo. Entonces el hombre, el ángel, no tiene ningún derecho a ningún pecado. Dios, infinito misericordioso, arrojó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal, condenándoles a ellos y a todos sus descendientes al dolor y a la muerte corporal,
y a la posibilidad de condenarse eternamente aún después de la redención realizada por Cristo. Entonces, por un solo pecado mortal de desobediencia, Adán y Eva perdieron la gracia y entró por esa culpa la muerte, los sufrimientos, las pestes, terremotos, guerras, odios, rencores, miserias, enfermedades, cáncer en el mundo. Y a pesar de la salvación de Cristo, todavía esta gente puede caer al infierno si da la espalda a Dios. Y cuidado, la gente no entiende esto. Si yo tomo el bus rumbo a Honduras, ya lo dije, no llegaré a Costa Rica. Es el problema. Hay gente que dice, pero ¿cómo Dios, que es Padre, va a tomar a su hijo y echar el fuego? No sea tonto, no entiendes nada. Dios hasta el último momento llama y quiere al pecador a cambiar de rumbo, pero respeta nuestra libertad. Respeta. Dios puso leyes. Esto no va a cambiar según nuestro capricho. Otra consecuencia del pecado mortal, además que de millones de ángeles fueron hechos demonios, además que la muerte entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva, Dios, para reparar el pecado, exigió la muerte en la cruz de su Hijo muy amado, en el cual tiene puestas todas sus complacencias para redimir al hombre culpable. San Mateo 17, 15. Entonces Dios, que es justo y misericordioso, bien exigió reparación. Y nadie puede reparar sino su Hijo encarnado, hecho hombre, Jesucristo. Y finalmente Dios mantendrá por toda la eternidad los terribles tormentos del infierno en castigo del pecador obstinado. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por toda la eternidad, el pecador obstinado que quiso ir al infierno quedará en el infierno. Bien. Hay una herejía actual y pasada de Orígenes que dice al final del mundo Dios va a perdonar todo por demostrar las cuentas a cierro. Eso es una herejía terrible, falsa, totalmente falsa e injusta. Todo esto son datos de fe católica y divina. Es hereje quien los niegue. ¿Qué otra cosa podrá darnos una idea de la espantosa gravedad del pecado mortal cometido de una manera perfectamente voluntaria y a sabiendas? Ahora veamos los efectos del pecado mortal. Efectos terribles. No hay catástrofe ni calamidad pública y privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona en el alma un solo pecado mortal. Supongamos, hay un terremoto de 20 grados Richter, lo que no existe, pero se llama, o sea, muy violentísimo, ¿no? Y de un golpe destruye completamente el continente americano, todo el continente americano, ya no queda nada. Es una catástrofe. ¿Cuántos miles de millones de personas mueren? Y bien, esto es nada en comparación de un solo pecado mortal. El pecado mortal, es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre, y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás, aunque con él se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenaza destruir la humanidad entera o a liberar a todas las almas del purgatorio y del infierno. Me dicen, hay un riesgo de una guerra internacional atómica, por favor, venga a hacer una declaración de falso testigo y se evitará esta guerra. Bien, no puedo. Aunque pudiera evitar una guerra mundial, libertar a las almas del purgatorio y del infierno, no puedo dar la espalda a Dios, porque de Dios no se burla. Sabiendo que, según la doctrina católica, que no puede ser más lógica y razonable para que cualquiera que tiene fe además tenga sentido común, sabiendo que el bien sobrenatural, ahí dice por qué es grave el pecado mortal, sabiendo que el bien sobrenatural divino de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal, ya que pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y de la gloria. Porque el pecado mortal es grave, porque nada es comparable al pecado mortal, porque el pecado mortal nos hace perder un bien divino, sobrenatural, que está infinitamente por encima de toda la creación material. Todo el oro y dinero del mundo, bien, no vale ni solo un solo grado de santidad, que da derecho a la dicha eterna y divina. Así como sería una locura que un hombre se entregase a la muerte para salvar la vida
de todas las hormigas del mundo. Vale más un solo hombre que todas las hormigas del mundo. Del mismo modo sería gran locura y ceguedad que un hombre sacrificase su bien eterno sobrenatural por salvar el bien temporal y meramente humano de la humanidad entera. No hay proporción alguna entre uno y otro. Uno es pasajero, material, el otro es divino y eterno. El hombre tiene obligación de conservar su vida sobrenatural, de vivir en la gracia a toda costa, aunque se hunde el mundo entero. He aquí los principales efectos que causa en el alma un solo pecado mortal cometido voluntariamente. Y bien, hay 9 efectos, 9 desgracias, 9 daños que nos causa el pecado mortal. 1. Por el pecado mortal se pierde la gracia santificante que hacía el alma pura, santa, hija adoptiva de Dios, heredera de la vida dicha eterna del cielo. Sin la gracia santificante, nadie puede salvarse, porque la gracia es la que nos hace hijos de Dios y herederos de la dicha eterna. Entonces, es como recibir, cuando uno peca mortalmente, como recibe 10 balazos en su corazón. ¡Brrr! Está muerto. Cuando uno peca mortalmente, es como la luz en medianoche se va, uno está en la oscuridad. El pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre el infierno, expulsa la cara del Espíritu Santo y da entrada al demonio. Por eso el que está en pecado mortal, dice Santo Ignacio, bien tiene la puerta ventana del alma abierta. El demonio entra y sale y él no se da cuenta. Y por eso la gente dice, cuando yo vivía en pecado no tenía tentaciones, no tenía problemas. Claro, era un cadáver en la puerta abierta, ¿qué va a sentir? Pero una vez que sale del pecado, sí empieza el demonio a atacar, a hacer sentir su cosa, porque está fuera. Entonces, cuando un santo decía, cuando usted siente la tentación, insiste en la tentación contra ti, buena señal. Significa que el demonio está fuera, no está dentro. Si yo estuviera dentro, te dejaría en paz, en falsa paz. Entonces, decir eso. Entonces, para el pecado mortal, se pierde la gracia, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios, es alma de nuestra alma. Como un cuerpo sin alma es un cadáver, un alma sin la gracia es un cadáver espiritual. 2. Por el pecado mortal se pierden las virtudes infusas, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y dones del Espíritu Santo. Todo se pierde, se paraliza, que constituyen un tesoro divino infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. Cuando una persona peca mortalmente, un bautizado peca mortalmente, pierde la filiación divina, la gracia, la santidad, pierde la caridad, amor de Dios, pierde el Espíritu Santo, y las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y dones del Espíritu Santo quedan como paralizadas. ¿Qué queda en el cristiano en pecado mortal? Queda el sello espiritual de Cristo que nos salva sin la gracia, y queda la fe y esperanza como foco sin luz. Ahora, ¿qué solución tiene este cristiano? Confesarse para recuperar esto. Tercera consecuencia del pecado mortal, pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. El que está en gracia de Dios es templo y morada de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que está en pecado mortal es templo y morada de Satanás. San Clares dice, si nuestros ojos humanos vieran un alma en pecado mortal, es como si vieran un demonio, moriría de espanto. Tan horrible, tan horrible. Y si nuestros ojos vieran un alma en estado de gracia, nos podríamos de rodillas para adorarla casi, pues tan bella, tan santa. Otra consecuencia, número 4. Por pecado mortal se pierden todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. En efecto, en Ezequiel dice, el alma que peca, bien toda sobre buenas obras no se acordaría. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona trabajó 45 años, va al banco a recibir su liquidación, al salir unos malhechores vienen a robar todo lo que había recibido y lo dejan paralítico. Eso es lo que pasa con pecado, por perder todos los bienes adquiridos. 5. Feísima mancha en el alma. El pecado mortal causa una feísima mancha en el alma que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. El pecado mortal, dice San Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. 6. Por el pecado mortal el alma se hace esclava de Satanás. Esclavo de Satanás. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice Santo Agustín. Como Cristo, cabeza, influye en el alma en gracia,
Satanás influye en el alma en pecado. Y por eso más un alma peca mortalmente, más el demonio tiene influencia sobre ella, poder sobre ella, y más ella es ciega, no ve la verdad. Y incluso se enoja cuando uno dice las cosas. Esclavitud de Satanás. Y el esclavo de Satanás no está libre, es adicto a sus vicios, pecados. 7. Por el pecado mortal hay un aumento de las malas inclinaciones. Mientras más peca uno, más se está inclinado al pecado. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal. Le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Eso llamamos las adicciones. Por eso es bueno decir a los padres, madres, educadores, cuidado que analicen el sueño de los niños y no favorezcan sus malas inclinaciones, sus defectos. Otra desgracia, el pecado mortal causa remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y paz en su alma, ni en su familia, ni en el trabajo. Remordimiento, inquietud de conciencia. Y finalmente, el pecado mortal hace que el hombre sea reato, es decir, merezca una pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el pecado, en el infierno para siempre. Entonces el pecado mortal tiene 9 consecuencias: pérdida de la gracia santificante, derecho al cielo; pérdida de las virtudes infusas y del Espíritu Santo; pérdida de la presencia amorosa de Dios en nuestra alma; pérdida de los méritos adquiridos; feísima mancha del alma que la hace leprosa; esclavitud de Satanás; aumento de las adicciones, malas inclinaciones; remordimiento, inquietud de conciencia y merecimiento de la pena eterna. Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitarle al mundo una catástrofe, lo que sería ya una gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que tendrán que dejar en este mundo, por un odio o rencor al que no quieren renunciar, y otras 1000 bagatelas niñerinas por el estilo. Realmente tenía razón Santo Alfonso de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio, casa de locos, en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y con razón también la piadosa reina Blanca de Castilla le decía a su hijo, futuro San Luis, rey de Francia: hijo mío, prefería verte muerto antes que verte cometer un solo pecado mortal. De hecho, el rey San Luis dijo después: yo tuve tentaciones, tuve ganas de pecar, pero esta palabra de mi madre me venía a la mente. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que queda un alma que acaba de cometer un pecado mortal. A ella se lo hizo ver el Señor de una manera milagrosa. Dice que si los pecadores lo supiesen, cómo queda el alma, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar para huir de las ocasiones. Entonces, si la gente supiera qué es el pecado y qué hace el pecado, harían grandes esfuerzos, no solamente para evitar el pecado, sino también para evitar la ocasión del pecado. Lo dice Santa Teresa en sus Moradas Primeras, capítulo 2. Terminamos con los remedios del pecado. ¿Cuáles son los remedios? Bien, el que quiera asegurar la salvación de su alma, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Sería gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente, confiando en realizar más tarde la conversión y vuelta definitiva a Dios. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana e inmoral. La muerte puede sorprenderle en el momento menos pensado y se expone además a que la justicia de Dios determine sustraerle, en castigo de tan manifiesto abuso, la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le sería absolutamente imposible salir de su horrible situación. En la Cuaresma, en Maitines dice: si hoy usted escucha la voz del Señor, no diga después, no llega. Santo Agustín dijo: la gracia pasa y no vuelve.
He aquí indicados nada más algunos de los remedios más eficaces para salir del pecado mortal y no volver a cometerlo. Entonces aquí el padre Royo Marín nos da 6 remedios contra el pecado mortal. Y yo añadí un séptimo. Asistir a misa regularmente. Asistir al Santo Sacramento de Misa. ¿Por qué? Porque dice el gran teólogo dominico, padre Garrigou Lagrange, en su libro El Salvador, edición Patmos, página 463, dice, la misa nos alcanza, nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han recibido ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? En efecto, en la misa tradicional, en el ofertorio, el padre después del sermón toma la hostia, mira el crucifijo, dice, recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, que te ofrezco por mis pecados, ofensas, negligencias mías, por todos y cada uno de los presentes y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí ellos sirvan para salvación eterna. Entonces, hay gente que dice, yo no voy a misa porque ya no comulgo. No sea tonto. No sea tonto. Cristo en la misa está con nosotros y por nosotros. Su sangre nos rocía, clama por nosotros y nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. Cuando estaba en el seminario, uno de los padres, profesores, decía, curioso, cuando en la misa, en medio del ofertorio, esa oración por vivos y justos, y pecadores y todo se ofrece, dice, hay gente que ni había pensado en confesarse, pero cuando ve un padre ahí confesando, se pone en la cola. ¿Por qué? Porque recibe una luz especial, una gracia especial, una luz que ilumina su mente, una fuerza, gracia actual, que mueve su voluntad para libertarse del pecado. Otro medio para evitar el pecado, comunión y confesión frecuente. Tercero, reflexionar todos los días sobre las grandes verdades de nuestra salvación eterna. 4, la oración. 5, huida de las ocasiones del pecado. Y 6, devoción a la Señora Virgen. Veamos esto. Entonces dijimos que la Santa Misa nos obtiene la gracia del arrepentimiento y nos facilita el perdón de los pecados. 2, confesión y comunión frecuente, con toda la frecuencia que sea menester para conservar y aumentar las fuerzas del alma contra los asaltos de la tentación. Por la salud del cuerpo tomaríamos con gusto todos los remedios y medicinas que el médico nos mandara. La salud del alma vale infinitamente más. Entonces, comunión, confesión frecuente, con la frecuencia necesaria para aumentar y conservar las fuerzas del alma contra la tentación del pecado. El padre Royo Marín dice, el hecho de esperar el pecado mortal para confesarse es un error. Otro remedio, reflexionar todos los días un ratito sobre los grandes intereses de nuestra alma y nuestra eterna salvación. La lectura diaria meditada de la vida de los santos ayuda mucho. Hay unos libros fundamentales como Introducción a la vida devota de San Alfonso de Sales, Preparación para la muerte, el gran medio de la oración de San Alfonso de Ligorio. Entonces, meditación. El que medita se da cuenta del peligro del pecado, ¿sí? 3, 4, oración. La oración de súplica, pidiendo a Dios que nos tenga de su mano y no permita que nos extraviemos. El Padre Nuestro bien rezado y vivido ayuda mucho. La oración de súplica. 5, huida de las ocasiones. El pecador está perdido sin esto. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Muy importante esto. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Es preciso renunciar sin complacencia a los espectáculos inmorales. Se comete además pecado de escándalo y cooperación al mal, contribuyendo con nuestro dinero a mantenerlos.
También es necesario evitar las amistades frívolas, mundanas, conversaciones torpes, revistas, fotografías obscenas, películas, televisión e internet mal usado y redes sociales actuales. Imposible mantenerse en pie si no se renuncia a todo esto. La felicidad inenarrable que nos espera eternamente en el cielo, bien vale la pena de renunciar a esas cosas que tanto nos seducen, ahora sobre todo teniendo en cuenta que por un goce momentáneo nos llevarían a la ruina eterna. Entonces este asunto de las ocasiones es muy importante, es sumamente importante. El pecador está perdido sin esto. Por eso Cristo es tan radical: si tu mano, tu ojo, tu pie, tu casa, córtalo, arráncalo, etc. Y finalmente, devoción entrañable a María, nuestra dulcísima Madre, abogada, refugio de los pecadores. Cristo no rechaza las oraciones de su Madre por las almas. Lo ideal sería rezarle todos los días el Santo Rosario, que es la primera y más excelente de las devociones marianas y grandísima señal de predestinación para el que lo reza devotamente todos los días. Pero al menos no olvidemos nunca las 3 Aves Marías al levantarnos y al acostarnos, y sobre todo el experimentar la tentación para que nos alcance la victoria. Cuando un niño está en peligro, corre hacia su madre, su padre. Lo mismo acude a la Virgen. Y finalmente yo añadí hacer regularmente los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, mediante los cuales el alma se da cuenta de la gravedad del pecado mortal y de sus incalculables consecuencias en lo espiritual, social, económico y familiar. Hay una muerte, un juicio, una eternidad feliz e infeliz. Con el pecado no se discute, tenemos que salvarnos cueste lo que cueste. Los que hermanos hemos dicho que el pecado mortal es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave. Los efectos son tremendos, los efectos aversión a Dios, conversión a las criaturas. El pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre la del infierno. No hay inteligencia creada o creable que pueda darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra. No hay calamidad pública privada que pueda compararse con un solo pecado mortal. Es la única desgracia. Pidamos a Dios que nos ayude a pensar las cosas y salir del pecado si estamos en pecado, y nunca cometerlo si estamos en gracia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.